Hoy en día las personas realizan diferentes acciones para obtener el perdón. Pero Dios, desde que el ser humano pecó, había hecho provisiones para otorgar el perdón al pecador arrepentido. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué método usó? Hoy en nuestro programa, el tema La cruz en el desierto. Bienvenidos a Verdades para el Tiempo del Fin. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo encuentro con Verdades para el Tiempo del Fin, el programa que le presenta las verdades bíblicas para nuestros días. Como en cada programa, tenemos para obsequiarles las guías de estudios de la Biblia, que usted puede solicitarlas entrando en contacto con nosotros, escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. También ingresando a nuestros sitios web www.estudielabiblia.com y www.labibliahabla.com. O si lo prefiere, llámenos por teléfono en su país a los números que durante todo el programa estarán apareciendo en su pantalla. Estos materiales son la revista Verdades para el Tiempo del Fin, también la guía de estudios de la Biblia, La Biblia Habla, y la revista de consejería familiar, Familia Feliz. La verdad que descubriremos hoy en el mensaje del pastor Moisés Rivero se titula La cruz en el desierto, pero no sin antes disfrutar del mensaje musical en la voz de Dani Ferraz titulado Su voluntad. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Verdades para el Tiempo del Fin. Los días pasarán, nunca volverán. No tendré temor, Dios me ha salvado hoy. Hoy yo sé no es mi poder que me transformó. A Él me entregaré y esto obtendré, un gozo espiritual, castillo fuerte en Él me refugiaré, y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. Justificar su amonestación, podría yo más ser. Él está junto a mí. Me puse a pensar en faltas que he hecho yo. Paciente es el amor al darme su perdón y gozo espiritual.
nunca volverán. No tendré temor, pues Dios me ha salvado. Muchísimas gracias, profesora Sonia, por los aportes en relación a los materiales que cada semana usted presenta para nuestros queridos televidentes. Tan solo quiero decirles que aquí en mis manos está la revista Verdades para el Tiempo del Fin y ha sido anunciado. Usted solicite de manera gratuita este excelente material que le va a ser de mucha ayuda, y aquí están los temas que estamos abordando. En el programa amplificamos, pero estamos de alguna manera tocando estos temas vitales de la revista Verdades para el Tiempo del Fin. Un tema muy importante el día de hoy, la cruz en el desierto. ¿Cómo podemos nosotros aplicar todo este plan maravilloso de la redención en nuestra vida y cómo fue aplicado por el Señor para que el ser humano estuviese conectado con Él? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ordenó la edificación de altares en donde un cordero era sacrificado. Ese cordero representaba a Cristo a través de los siglos. Cada vez que un animal inocente era sacrificado, anunciaba el día en que el Hijo de Dios moriría en lugar del ser humano. Este fue el proceso del perdón. El pueblo de Israel, recién liberado del cautiverio egipcio, precisaba de un medio objetivo para comprender el plan de Dios para salvarlos. Necesitaban de algo práctico que demostrase la terrible naturaleza del pecado, una noción clara del elevado costo de nuestra salvación. Y fue lo que Dios hizo y ordenó. El Señor les dice que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. En otras palabras, el Señor le dice, yo quiero que me hagan un modelo de templo. Esto está en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Dios deseaba estar con su pueblo y para esto era necesario un santuario, un templo portátil que pudiesen transportar durante su peregrinaje por el desierto. Dios mostró a Moisés un modelo, le dio instrucciones de las medidas y del mobiliario muy detallados, conforme al modelo original del santuario existente en el cielo. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso es lo que expresa el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Apreciado telespectador, Jesús al ascender al cielo, después de su resurrección, asumió el rol de sumo sacerdote y comenzó a ministrar en el cielo en favor del ser humano. Así vemos que existen dos santuarios, el santuario en el cielo y su réplica, el construido por Moisés en el desierto. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme
al modelo que te ha sido mostrado en el monte, según lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. Bueno, hasta aquí usted podrá entender de que el Señor quería algo para el ser humano. El santuario portátil del desierto, como ustedes pueden apreciar en la figura, era una copia exacta del existente en el cielo. Esta réplica era una escuela adecuada para enseñarnos muchas cosas acerca del plan elaborado por Dios para la salvación de la humanidad. Hasta aquí tan solo quiero decirle que si bien el Señor dijo a Moisés, háganme un santuario, un templo, lo estaba diciendo con autoridad porque existe un santuario y un templo en el cielo. Y una vez más, apreciado telespectador, yo quiero fortalecer este punto. El Señor pidió hacer una réplica para que el hombre entrase en una mejor comunión con Él. Esto es muy importante entender. Si bien en ese santuario terrenal ministraba el sacerdote, dije hace algunos instantes que en el santuario celestial ministra Jesús. Hasta aquí estamos de acuerdo por la enseñanza de la palabra de Dios. El santuario estaba dividido en dos partes. El lugar santo, donde estaba la mesa con los panes, el candelabro de 7 lámparas y el altar de incienso. Todos estos muebles y objetos tenían una aplicación sin duda espiritual y también literal. El segundo compartimiento separado del primero, que estaba dividido por un velo, era el lugar santísimo. En él estaba el arca del pacto con las tablas de piedra en las cuales Dios con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Estos eran muebles muy importantes en la experiencia de relacionamiento de parte del pueblo de Dios con Él. Cuando alguien pecaba, cuando alguien cometía un error y se arrepentía, debía providenciar un cordero y presentarse al sacerdote en el santuario. El pecador, colocando su mano sobre la cabeza del cordero, confesaba su pecado y enseguida lo mataba. Entonces el sacerdote recogía la sangre y rociaba el altar. El libro de Levítico en el Antiguo Testamento describe los varios sacrificios que se realizaban en el santuario. Pero quiero decirles que todos estos sacrificios señalaban a un único y gran tema central: direccionar al pecador hacia Dios y hacerle entender el significado del pecado y el precio que nuestro Señor debía de pagar por él. Usted hasta aquí puede entender que había toda una ceremonia muy importante. Está el pecador y está el perdonador. De paso, querido telespectador, sin sangre no hay perdón de pecados. Esa costumbre que el pueblo de Israel adoptó en este sistema de sacrificios, particularmente y específicamente cuando se derramaba sangre de un cordero, de otro animal que era sacrificado, esa sangre representaba el perdón, el animal era degollado. Así uno podía estar en paz con Dios. Yo imagino que el pueblo de Israel todas las mañanas, todas las tardes, entraba en el santuario terrenal para relacionarse con el Señor. Pero ¿saben ustedes? Una vez al año
acontecía un rito especial. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para realizar un servicio especial. Era la purificación de los pecados que habían sido transferidos al santuario durante todo el año. Esta ceremonia era conocida como el día de la expiación. Era considerado como un día del juicio y tenía la finalidad de darnos a conocer el ministerio sacerdotal de Cristo después de su sacrificio en la cruz. Quiero decirte que el servicio del santuario, como todas sus ceremonias, constituyó y continuó a través de los siglos, primeramente en el desierto, después en el templo de Jerusalén. Este servicio continuó siendo válido hasta el día en que Jesús murió. A partir de entonces, no sería más necesario, querido telespectador, inmolar un cordero para el sacrificio. ¿Recuerdas el día cuando Jesús murió? La palabra de Dios dice que el cordero huyó de las manos del sacerdote, era la Pascua, y el velo se rasgó, porque en lugar del cordero que era sacrificado, esta ceremonia, este rito, estaba muriendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, Cordero es un símbolo maravilloso del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas que Adán y Eva tuvieron que sacrificar el primer cordero para vestirse con ropas de pieles porque se habían vestido antes con hojas de higuera? El verdadero Cordero de Dios, hacia el cual todos los sacrificios señalaban, había dado su vida por todo ser humano. Pero el mismo pueblo que por durante siglos había demostrado fe en su sacrificio, qué tristeza, querido amigo, no lo reconoció. Jesucristo había dado su vida, el sistema de sacrificios había terminado y al ascender al cielo asumió una nueva etapa de su obra redentora. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, dice la palabra de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. El sacrificio de Jesús en el Calvario, querido telespectador, fue completo y perfecto. Pero sin la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote, no podemos recibir ningún beneficio. Jesús, al resucitar y ascender al cielo, debía realizar una tarea más importante: asumir el sumo sacerdocio. Al morir en la cruz en nuestro lugar, pagó el precio por los pecados y conquistó el derecho de perdonarnos y otorgarnos la vida eterna. Como nuestro sumo sacerdote, desde el santuario celestial, habilita los beneficios conquistados con su muerte en la cruz en favor de todo aquel que lo acepta como el Señor y Salvador. Y cuando aceptamos su sacrificio y su muerte, amigo, amiga, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, en un libro muy especial llamado el libro de la vida. 18 siglos después de la muerte de Jesús, surgió un movimiento que predicaba su regreso.
el día 22 de octubre de 1844. Esta fecha quedó marcada como una gran decepción. Millares que esperaban ver a Jesús se desilusionaron. La decepción dividió a los que ansiosamente habían aguardado el retorno de Jesús en 4 grupos. El primero renunció inmediatamente a su fe. El segundo llegó a la conclusión que se habían equivocado en el cálculo de la fecha. El tercer grupo decía que Cristo había venido, pero no físicamente, que había sido un retorno espiritual. Y el cuarto se mantuvo firme en su fe. Continuó orando, investigando las Escrituras, determinados a descubrir dónde estaba el error, porque realmente deseaban saber qué había sucedido el 22 de octubre del año 1844, día señalado por las profecías, justamente por esta investigación del tema del santuario. Como el antiguo santuario del desierto era una copia del santuario celestial, era razonable concluir que los deberes de los antiguos sacerdotes indicaban algo con respecto a la obra que Jesús, como nuestro sumo sacerdote en el cielo, debía cumplir. El antiguo santuario era purificado una vez al año con sangre de animales, pero el santuario del cielo debía ser purificado por un sacrificio mayor, la sangre de Cristo. Lo que las profecías indicaban no era que Jesús volvería a la tierra el 22 de octubre de 1844, aunque el sacrificio del Calvario fue completo y perfecto. Había una fase más que Jesús debía cumplir. La sangre de su sacrificio debía ser aplicada individualmente en aquellos que lo aceptasen. Así llegaron a la conclusión de lo que había sucedido. El 22 de octubre de 1844 fue el día de la expiación en el cielo. ¿Saben, apreciados amigos? Jesús había iniciado su obra como sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial, es decir, se dio inicio al juicio de la humanidad. Antes que Jesús vuelva para recompensar a cada uno según sus obras, antes del día en que cada ser humano sea declarado salvo o perdido, los libros del cielo deberán ser abiertos, los cuales declaran objetivamente las acciones de cada ser humano. El veredicto final estará acorde a la elección de cada uno. Aquel 22 de octubre, querido telespectador, en cuanto el día se transformaba en noche y la noche en día, aparentemente con indiferente normalidad, los libros del cielo estaban siendo abiertos. El reloj de Dios había dado inicio al juicio investigador. A través de toda la historia vemos un Dios que se esfuerza en hacernos comprender su sacrificio y que está dispuesto a todo para salvarnos. Existe un hilo de sangre que atraviesa la historia, uniendo cada evento señalado, un Dios de amor siempre dispuesto a perdonar. Ahora Jesús está cumpliendo la última etapa de su intercesión a favor de la humanidad perdida. Como sumo sacerdote, concede los beneficios del perdón y salvación conquistados en la cruz. Después dejará sus vestiduras sacerdotales y volverá a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores para buscar a aquellos que aceptaron su sacrificio. ¿No quiere hoy aceptar a Jesús como Salvador personal? ¿No quiere en este día aceptar al Cordero Pascual que quita el pecado del mundo? Mi amigo, esta es una oportunidad muy importante, porque usted necesita aceptar a Jesús no solamente como su Salvador. Usted necesita aceptar a Jesús como su intercesor en el santuario celestial. Usted necesita aceptar a Jesús como su abogado el día de hoy. Llegará el día cuando el abogado defensor
será nuestro juez. Un juicio ya comenzó en el cielo, con nuestros primeros padres, Adán y Eva, y un día tocará nuestros nombres. Un día Jesús volverá a esta tierra para dar la recompensa. Usted necesita estar preparado. Usted necesita aprovechar la intercesión en el santuario celestial de parte de Jesús. Por eso en este momento le invito a orar y agradecer al Señor. Te damos gracias, buen Dios, por este tema. Te damos gracias por estos momentos al haber abierto tu palabra, que tú puedas consolarnos, motivarnos siempre, que podamos aprovechar, Señor, la intercesión tuya en el santuario celestial en este tiempo, en un tiempo de gracia, pero también un tiempo de juicio. Que cuando sean tocados nuestros nombres, seamos hallados con gracia delante de ti. Acompaña y bendice a cada telespectador, pedimos en el nombre de Jesús. Amén.